Bienvenidos al curso Empoderamiento desde las mujeres, desde lo individual hasta lo colectivo. Mi nombre es Rebeca Osorio González, soy profesora investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de México. Actualmente, a partir de enero de este año, ingresé al Sistema Nacional de Investigadores. Afortunadamente, pude llegar o postularme más bien al nivel 1 y fui reconocida en esta primera convocatoria con ese nivel. Actualmente estoy impartiendo clases en la licenciatura en turismo en la universidad. Mi interés por entrar a la dinámica de investigación surge un poco pues por la vinculación que tenía con esta actividad desde mi padre, que en realidad también fue profesor. Y bueno, mi interés primero en realidad no fue necesariamente en la docencia, pero sí a nivel de investigación, toda vez que tenía como esta influencia de mi padre, que estaba como muy relacionado con la academia, pero también con algunos proyectos ahí de investigación. En este sentido, la convocatoria respecto a estos primeros tópicos, estos tópicos sobre empoderamiento, los trabajo desde cierta experiencia relativamente nueva, y nueva me refiero a 4 años, para adentrarte en estos enfoques pues sobre género, sobre feminismo, sobre empoderamiento. En realidad necesitas tener una trayectoria mucho más vasta. Sin embargo, les quisiera compartir que en realidad mi incursión en estos temas surge a partir de amigas que en este momento son activistas, que están interesadas en temas de feminismo, pero que particularmente desde mi formación y desde la academia, estos temas han sido relativamente invisibilizados y que incluso se ha intentado pensar otras formas de abordarlos, no necesariamente desde esas posturas mucho más críticas que justo apenas están como emergiendo, ¿no? Entonces, este primer enfoque de donde surge el empoderamiento, es decir, desde las posibilidades que nos da el estudio de género, las vengo trabajando pues hace relativamente poco, 4 años, y de último, a partir del año 2021, el 2020, más bien institucionalmente desde el 2022B, en mi universidad me piden pues que les pueda estar apoyando en la coordinación de comité de género. Les explico rápidamente. A nivel de Universidad Autónoma del Estado de México existe la figura de un comité institucional de equidad de género. Ese es el comité matriz, pero a nivel de espacios descentralizados y facultades existen sus respectivas coordinaciones. En el caso particular, yo ahora estoy en un espacio descentralizado, el Centro Universitario OEM Mascaltepec. En este espacio pues se convoca a una coordinación de equidad de género, y es a partir de ahí que institucionalmente inicio como con estas reflexiones y con esta incursión, no en temas de feminismo, pero sí en género. Bienvenidos al módulo 3. Este módulo me gusta porque en realidad cimienta el concepto del empoderamiento y particularmente no solo lo conceptualiza o lo significa. Lo importante acá es cómo se aplica, y les he de decir que pues mi manera particular de abordar el empoderamiento en este curso va a estar muy focalizado a las comunidades rurales e indígenas, porque mis líneas de investigación, como les comentaba al inicio, tienen que ver con pues sí, el turismo en espacios rurales, en comunidades, demás,
Y ahí he observado a lo largo de mi trayecto en investigación que la forma en cómo se concibe, se vive, se evoca, se significa el empoderamiento, a veces es distinto a como lo podemos pensar en la metrópoli, en las grandes ciudades, porque los contextos, los espacios, las geografías, el bagaje cultural, las vivencias y la cotidianidad son distintos. Y quisiera que nos situáramos un poco, o que de pronto pudiéramos pensar la palabra, cómo es o cómo puede ser ese empoderamiento en las comunidades rurales e indígenas. Y bueno, en ese marco es que estoy pensando que podemos avanzar en este curso un poco trayendo a colación sí ese empoderamiento en los espacios rurales, pero primero desde el hogar, ¿no? Desde ese espacio muy propio de la mujer en familia. Después, pensar cómo se da ese empoderamiento cuando hay que romper el encierro de casa para salir a trabajar por las propias crisis económicas. Entonces toca a lo mejor apoyar al esposo o apoyar al gasto familiar, y en ese momento es cuando hay que salir fuera. ¿Qué pasa en lo público y particularmente en lo laboral y productivo? Después vamos a pensar un poco en el empoderamiento, sí en el exterior, sí de forma ventilada afuera, pero en la vida comunitaria. Y luego las redes, el papel que juega el poder estar con las mujeres en conjunto, como construir comunidad con ellas. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué pasa con las redes entre mujeres? ¿Y cómo se vinculan con el empoderamiento? ¿Qué papel tiene el poder construir desde los colectivos con las mujeres? ¿Qué implicaciones tiene poder generar proyectos, reflexiones, actividades con esas otredades muy cercanas a mí, que son esas otras mujeres en esa vida comunitaria? Y bueno, para continuar, en el módulo 4, pues vamos pensando en cómo cierta categoría, o más que cierta categoría, cierto fenómeno social puede estar impactando en el que una mujer pueda empoderarse o no, independientemente si es en el hogar, es en la comunidad, etc. En ese sentido, con ese marco, ¿qué pasa con la violencia? O sea, cómo este instrumento, este dispositivo, dijera Foucault, cómo este dispositivo puede bloquear esas posibilidades de empoderamiento, y en qué sentido es que se está pensando esa diversidad de violencias y cómo esa violencia fragmenta la cohesión social a nivel de comunidad, pero también a nivel de colectivos, mujeres que pueden ir construyendo, porque es necesario como ejemplificar, es necesario nombrar, porque nombrar es permitir que exista, nombrar es dar la posibilidad de eso que está aquí presente y que está ocurriendo. Nombrar es traer a la realidad. En ese marco, ¿qué es violencia? Y cómo esa violencia en sus distintas caras está impidiendo el empoderamiento de las mujeres, y no solo las mujeres en lo rural, sino las mujeres en lo general, en la metrópoli, en las grandes ciudades, en las zonas de periferia, etcétera. Creo que también ahí es donde hay que colocar esta serie de reflexiones y también de cuestionamientos, pero especialmente de críticas y de formas otras de accionar distintas maneras para desarticular. Y por ello pensamos en una violencia, en ejemplificar, nombrar los tipos de violencia como la directa, la cultural, la estructural, pero después cómo articularlas. A ver, ya las nombré, existen, están aquí, afectan, violentan, discriminan a esas mujeres. Y ahora, si las estoy ubicando, ¿cómo las desarticulo? ¿Y por qué hay que desarticularlas? Porque en este momento es necesario pensar en estrategias que rompan, no solo como para
resistir ante eso otro que me está denigrando o que está poniendo en tela de juicio mis posibilidades, mis libertades, no solo esa forma de cómo a nivel de integridad me está afectando, sino además qué hago con todo eso que en cierta forma me está pues vulnerando y me está afectando a nivel, o sea, físico, pero también a nivel mental. Entonces, lo último que teníamos que estar abordando es cómo desarticular esas violencias que están bloqueando, que están impidiendo esas formas de empoderamiento en estos espacios. Bien, en esa radiografía, con ese contexto, empecemos este módulo sobre el empoderamiento y en un primer momento quisiera partir, sí, justo de cómo se manifiesta, cómo podemos ubicar un empoderamiento y cómo podemos evocarlo, reproducirlo, sentirlo, vivirlo desde el hogar, que es ese primer espacio donde yo, mujer, me permito que me vulnere, o yo, mujer, permito resolver, o yo, mujer, intento construirme o reconstruirme a pesar de todas las violencias como tan cercanas. En ese sentido, ¿qué pasa en el hogar y qué dinámicas me están afectando o no? Y con qué formas, con qué herramientas estoy pensando el empoderamiento desde las dinámicas del hogar. Pero antes de pasar a ese espacio tan íntimo, tan personal, tan familiar, tan social, la célula de la sociedad son las familias, quisiera que entendiéramos el tema del empoderamiento. ¿Cómo concebimos este concepto? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo nombramos? ¿Cómo lo sentimos? Y si bien es cierto que existen particularmente formas desde el Estado que nos, pues no contamina, pero que nos posibilitan nombrar, que nos posibilitan una serie de conceptos, lo cierto es que tenemos un poco que deconstruirlas para hacerlas nuestras. Y un empoderamiento desde el Estado es un concepto muy jerárquico, es un concepto poco sentido, es un concepto impuesto. Más bien un poco lo que yo quiero trabajar en este curso es que leamos las posibilidades que existen de empoderamiento desde algunos acercamientos en definiciones institucionales, pero qué de eso me hace eco, qué de eso me hace sentido, y en las siguientes láminas vayamos pensando en cómo desde mi lugar situado, desde mi punto de enunciación, yo hoy puedo decir esto es empoderamiento, porque lo demás definitivamente tiene que ver con una cuestión de nombrar algo desde una verticalidad. Y lo que toca para construir otras posibilidades de empoderamiento es desde la horizontalidad, pero además desde el sentir, desde la individualidad de la mujer que está en el hogar y cómo ella puede concebir su forma de empoderamiento. Conceptos de este tipo puede haber muchísimos, o sea, hablar, por ejemplo, de política a nivel de Estado es un concepto particular. Hablarlo desde las comunidades es una forma distinta como de enunciarlo. No me meteré, digamos, en ese tipo de reflexiones ni de debates, pero lo que quiero es que pensemos que del empoderamiento también, así como se nombra desde lo estatal, desde lo gubernamental, desde la verticalidad, también podemos nosotros construirlo para que nos haga más sentido y para que en lo sucesivo tengamos las herramientas para hacer eso que el Estado en algún momento quiere que hagamos, ¿no? Empoderar a la mujer. Sí, ¿cómo lo hago? ¿Desde qué vertientes? ¿Con qué miradas? ¿Con qué aristas? Puedo ir construyendo mi propio concepto, que creo que es lo que debe estar pasando a nivel de hogar y particularmente a nivel de individualidad. Cómo las mujeres podemos significar nuestro propio empoderamiento. Pero para eso, y porque es un curso, en una idea incluso hasta de poder acercarles algunos conceptos en el marco de ciertas capacitaciones, es que les voy a presentar esta y la sucesiva lámina en el sentido de los conceptos o de cómo se entiende este concepto de empoderamiento a nivel estatal. Y el gobierno de México hace alusión a esta forma de evocar el empoderamiento
en el sentido de autonomía, una mayor autonomía de la mujer, y esa autonomía tiene que ver con una cuestión particularmente económica, pero creo que también tendremos que ir más allá, o sea, no solo desde esa capacidad que tenemos para poder aportar al gasto familiar, sino también ese empoderamiento que nos permite a lo mejor tener otra forma de accionar a nivel psicológico, personal, político, sociocultural. Y estos otros conceptos también tienen que ver con procesos donde las mujeres refuerzan, donde las mujeres valoran esas capacidades y estrategias, pero me parece que está totalmente desfocalizado. Es decir, se habla desde la imposición de cómo el Estado quiere que tú, mujer, yo, mujer, colectivo, mujer, entendamos el empoderamiento. Y en las siguientes láminas les voy a compartir una visión particular que estoy construyendo y reflexionando con amigas, compañeras de trabajo, amigas fuera del trabajo, no solo colegas, donde creo que esta idea del empoderamiento tiene otras connotaciones. No solo es esa posibilidad de que estés al mismo nivel para competir con ese hombre, con ese conjunto de hombres, con esa estructura patriarcal, sino cómo a nivel individual generas otras formas de construir empoderamiento, pero además de eso, cómo lo haces tuyo y cómo con eso, con esa herramienta, empiezas a básicamente generar otros sentidos, otros conceptos que te permiten ir trabajando esa idea de empoderar. En este sentido es que esta lámina en particular nos da pie a hacer sentido de esa palabra tan institucionalizada, pero que podemos reconfigurarla, resignificarla y reestructurarla para que nos haga eco, nos haga sentido y para que podamos visibilizar eso que nos están intentando imponer desde una visión externa, desde una visión superficial. No es que esté mal el concepto, pero creo que para que nos haga sentido y para que realmente nos empodere, necesitamos deconstruirlo. En un primer momento entenderlo, claro, pero en un segundo plano de construir. Y eso de construir tiene que ver con nombrarlo desde nuestros espacios, lugares específicos, desde nuestros puntos de denunciación. Entonces, empoderamiento cobra otra lógica y otro sentido y nos permite generar dinámicas mucho más activas, transformadoras, resistentes. En este marco, entonces, podemos pensar el empoderamiento en un primer punto plano para decir no. ¿Y por qué es importante decir no? Porque las mujeres también necesitamos poder tener la posibilidad de aprender a que no nos vulneren, aprender a decir no cuando nos sobrepasa, cuando no estamos cómodas, cuando ese trabajo en el hogar es sobrecogedor o más bien es demasiado y además hay que trabajar. En esos marcos hay que aprender a decir no si el trabajo o actividad compromete no solo una cuestión física, de salud y de cansancio, sino una cuestión mental. Si yo no estoy cómoda, si eso que me están pidiendo, solicitando, sea trabajo, sea cuidado, sea atención, sea de alimentación, no me está permitiendo sentirme bien conmigo y con mis otras personas que están cerca, con mis seres queridos, pues habría que estar pensando en esa palabra tan evocadora que me permite no ponerme en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, ¿qué pasa si eres soltera o eres casada, ¿no? En esas ruralidades de ese México en crisis, de esa crisis en el campo mexicano, que aún continuamos a pesar de que lo fuerte en la crisis parte desde los 70, ¿cómo es estar hoy empoderada en esos espacios rurales e indígenas? Bueno, si en este momento, digamos, tienes esa condición de soltera, ¿qué implica? Pues que puedes vivir, estar, tener tu propio espacio desde la individual, vivir sola. Eso no implica que eres una mujer dejada o que eres una mujer quedada, o como coloquialmente lo dice en la ruralidad,
que ese barco ya zarpó, etcétera, ¿no? Eso no quiere decir que un matrimonio, un hombre te haga más mujer o menos. Eso no quiere decir que el matrimonio te consolide como mujer. Eres por tu forma de ser, eres porque biológicamente naciste con ese cuerpo, eres porque socioculturalmente te identificas, eres mujer porque hay una serie de condicionantes socioculturales, identitarias que tú asumes, que tú reproduces, pero que además, y sobre todo lo más importante, con lo que te sientes cómodo, con aquellos elementos que te permiten ir construyendo tu ser. Y ese ser en ese momento o en este momento de las sesiones es ser mujer, pero igual puede ser mujer o hombre, trans, lesbiana, etcétera. Pero en este momento, ¿qué implica ser mujer? Y ser mujer no es estar casada con un hombre, y ser mujer no es complementar a ese hombre o complementar a una familia. Ser mujer es tu individualidad y tu ser. Puedes salir de tu comunidad y prepararte profesionalmente. En algunas comunidades rurales e indígenas a las mujeres se les cría para atender al marido, para atender al padre o a la familia. En ese sentido, creo que el poder empoderarse es decir, basta. Yo no necesito un hombre a mi lado, yo no me quiero casar, pero además ni siquiera quiero seguir aquí. Puedo salir de la comunidad y prepararme profesionalmente. Y que así como se le dio, digamos, la posibilidad al hombre de trabajar, de estudiar, de ser independiente, la mujer también tiene ese derecho y debe tener esa posibilidad. Habría entonces también que pensar en desafiar la autoridad de las personas mayores. En las comunidades rurales e indígenas se piensa que la autoridad mayor son los ancianos o las personas con cierta edad y ciertos cargos, por lo menos a partir de los 50 hacia arriba. Estas personas se les considera como personas respetables, y la idea de desafiar esa autoridad es porque a veces ellos ubican a la mujer, la nombran, la controlan, la dominan desde sus puntos particulares de bagaje cultural y desde su educación en el hogar o con los padres o los abuelos en ciertos momentos históricos. Pero eso ahora no, digamos que no es que no aplique, sino que se habían dado una serie de limitaciones y vulneraciones a los derechos de las mujeres, y que en este momento podemos decir, basta, puedo ser libre para elegir una carrera, puedo ser libre para elegir un esposo o no, puedo ser libre para salir a divertirme, puedo ser libre para aprender o no a cocinar, porque también en esta idea del género, esa construcción y esa ubicación de tú eres esto y mujer, como eres mujer, y en lo rural es necesario que aprendas a cocinar, es necesario que aprendas el cómo cuidar a tus adultos, a tu esposo, atenderle, es decir, ser la sirvienta, y esto no pensando en una cuestión peyorativa ni discriminativa para esa labor, sino particularmente servir con la connotación histórica de la servidumbre a ese hombre, a esa familia, a esos hijos. No necesariamente tendría que ser en ese sentido. Y por tanto, entonces, el hecho de ser mujer soltera en la ruralidad implica no solo resistir, sino romper, tomar la iniciativa y saber que eres libre y tienes el derecho de generar otras posibilidades de formación, de vinculación, de convivencia, del estar con tu cuerpo, del sentir tu cuerpo y del aprovechar y disfrutar tu cuerpo. Y eso me parece que está acá como presente en la siguiente lámina. Hablamos del tema de la educación, del matrimonio, pero ¿qué pasa con la sexualidad? En ese sentido es que estoy pensando y que debemos un poco como reflexionar que la mujer en lo rural está muy ubicada en las formas en cómo te conectas y disfrutas tu cuerpo, están vinculadas al pecado, ¿no? Religiosamente no puedes disfrutar tu cuerpo porque ese cuerpo históricamente, religiosamente, y sobre todo para un esquema católico, ese cuerpo es una forma de albergar a otros seres, de permitir que surja otra vida, pero no para un disfrute o un placer. Y para nada debe ser un tabú, y para nada tiene que ser una prohibición, y para nada debe estar como satanizado por la iglesia, por el padre, por los hermanos, por la madre, que también ella ha sido educada tradicionalmente con ciertos esquemas culturales. Y la madre tiene una forma particular de relacionarse con su cuerpo y con sus sentires. Es
solo el medio para tener familia, pero las mujeres solteras en este momento de la posmodernidad tendrían que estar pensando en otras posibilidades de sentirse y de disfrutarse a nivel también corporal, y eso es empoderarse un hombre. Y bueno, con esto pues vamos cerrando. Solo piensen en eso. Creo que es momento de hacer un montón de preguntas más que dar respuestas. ¿Cómo se están sintiendo con esto y qué les hace eco? Y qué no, porque también es importante pensarlo así, o sea, no es que para lo que esto que estoy nombrando, estas premisas que estoy evocando, me pueden hacer eco a mí, pero quizás a ustedes no. Entonces, ¿con qué otras premisas ustedes se pueden empoderar? ¿O cómo piensan que las mujeres se pueden empoderar en los espacios rurales desde otras evocaciones? En este momento, pues un poco es la información, pero capaz que ustedes con esta serie de elementos y de concepciones, seguramente empezaron a, pues sí, en abstracto, como a reflexionar otras posibilidades que les son mucho más cercanas. Y bueno, con esto estaría cerrando.